Apreciados hermanos, nuevamente vamos a acercarnos a la palabra de Dios para leer y meditar en ella. Vamos a leer en esta ocasión en el Evangelio según Juan, el capítulo 2. Juan capítulo 2, y vamos a iniciar la lectura a partir del versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora leamos en Mateo el capítulo 21. Capítulo 21 del Evangelio según Mateo, y vamos a leer allí 2 versículos, los versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Que el Señor bendiga su buena palabra al corazón de todos los que vamos a meditar en esta escritura. Hay un texto en el Salmo 93, versículo 5, que dice así: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y el Señor dijo aquel día en Juan 2:16, allí en el templo, estas palabras: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La lectura de los pasajes bíblicos presentan al Señor en un aspecto poco común de su personalidad. Cuando al visitar el templo descubrió indignado que la codicia profanaba aquellos lugares que él denominó en las 2 ocasiones, primero casa del Padre y luego casa de oración. Movido por un santo celo, nos da el relato bíblico esta explicación: hizo un azote de cuerdas, los echó del templo y proclamó en la majestad de su persona el derecho de invocar los derechos de Dios, tan olvidados por quienes mejor debían recordarlo. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se conformó la Liga de Naciones, que luego llegó a ser las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas proclamó en un articulado
los derechos humanos. Y hoy gobernantes y gobernados, todo ser humano invoca ese derecho. Dice, es un derecho humano. Y todos se van para defender su derecho. Pero nosotros los cristianos, los que somos hijos de Dios, nos movemos en otra esfera de una dimensión más preciosa y más alta, que es la iglesia, la asamblea del Dios vivo, donde se deben proclamar permanentemente los derechos de Dios. ¿Cuánto hemos olvidado los que ministramos la palabra? Los guardianes de las iglesias ceden a los deseos y derechos de los feligreses en desmedro de los derechos y de los mandamientos de Dios. ¿Cómo hemos olvidado defender los derechos de Dios? Pero apelamos a que se defiendan nuestros derechos humanos. Este cuadro tan sublime se repitió en los días finales de su ministerio, cuando sus enemigos tenían planeada su muerte. En ambas ocasiones, porque en la Escritura, los evangelios relatan que en dos ocasiones el Señor hizo esto de echar del templo a los comerciantes, a los negociantes. Al comenzar su ministerio, en Juan capítulo 2, y ya al ocaso de su ministerio en el capítulo 21 de Mateo que hemos leído. En ambas ocasiones le plantearon una pregunta los judíos, que se constituye en una demanda y un desafío a su autoridad por lo que él había hecho. La respuesta del Señor apuntó a su muerte y resurrección como los argumentos incontrastables que respaldaban su autoridad, dándoles a entender y diciéndoles que de su muerte ellos serían los instrumentos ejecutores. En cambio de su resurrección, Dios haría la demostración de su poder y la prueba de su eterna exaltación. Dice en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder. Y en Efesios 1:19 hasta el 23 dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hay dos preguntas en distintas ocasiones. La primera, al inicio de su ministerio en Juan 2:18. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y la segunda, al finalizar su ministerio en Mateo 21:23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Las dos preguntas hechas en las dos oportunidades, cuando el Señor echó a los vendedores, a los cambistas del templo, nos sugieren plantear lo siguiente sobre la autoridad del Señor. Primero, en Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Aquí vemos su autoridad en la enseñanza. El vocero de Dios, el verbo de Dios, era el Señor Jesucristo. Él vino para revelar al Padre y para hablar las palabras que el Padre le dio para enseñar a los suyos, a los que no son suyos también. Él tenía autoridad. Ahora, todo siervo de Dios debemos entender que somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador de un país ante otro país debe tener autoridad para hablar. Hermanos, vuelvo yo a invocar a aquellos hermanos que ministran la palabra,
a los hermanos que enseñan la palabra en la congregación. ¿Tiene autoridad nuestra palabra? ¿Cuántas veces se escucha a hermanos hablar muy bien desde el púlpito, pero también se escucha a los creyentes comentar? ¿De qué sirve lo lindo que enseña si su vida no le da la autoridad suficiente a él para hablar de esa manera? El Señor tenía autoridad en la enseñanza. En Marcos capítulo 2, verso 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad. Por eso a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí el Señor mostró que tenía autoridad en las sanidades. Era el único que tenía autoridad, porque Él hizo el cuerpo humano, porque Él hizo todos los órganos que tiene nuestro cuerpo. Él sabe dónde está la enfermedad, Él sabe dónde está la deficiencia, y Él tenía la autoridad sobre estas enfermedades para dar la sanidad. En Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué nos enseña esto? Su autoridad sobre los poderes invisibles. ¿Cuánta gente ha intentado echar fuera demonios, ha intentado hacer lo imposible, ha querido sacar ventajas personales, promocionarse a sí mismo en este intento? Pero el único que tiene autoridad sobre los poderes invisibles es el Señor. Nosotros tenemos peleas y luchas contra poderes invisibles, pero nosotros somos frágiles y el Señor nos ha dotado de una panopla, de una armadura en Efesios capítulo 6, con la cual tenemos que hacer frente a todos esos poderes invisibles. Él tenía autoridad sobre esos poderes. En Marcos 4:41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Aquí tenemos su autoridad sobre los elementos naturales. ¿Qué hombre es el que puede contener al mar en su furia? ¿Qué poder científico, qué máquina inventada por los hombres puede frenar al mar en su furia, al fuego, a los vientos? No pueden. Las mejores máquinas hechas por el hombre son juguetes en las manos de un torbellino o de un viento que se torna en un ciclón. Pero el Señor sí podía decir: calla, enmudece al agitado mar, y luego se transformaba en una bonanza, en una quietud que sorprendía a todos. Ese es nuestro Salvador. Ese es el que tiene poder para calmar el agitado mar por donde los creyentes tenemos que transitar en este mundo. En Mateo el capítulo 9, verso 6 leemos: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí vemos su autoridad para perdonar pecados. Los hombres quieren invocar esta prerrogativa y hacerla suya. Hay religiones con el nombre de cristianos que exigen y demandan que sus feligreses vayan y le confiesen sus pecados, y ellos
se toman la libertad de darle un castigo con oraciones o rezos y perdonarle sus pecados, en vez de remitirlos a Cristo, en vez de decirles el único que tiene autoridad para perdonar pecados es el Señor. Y hermanos, esto se debe enseñar en la iglesia. Cuando un creyente ha caído en un pecado, si no ha acudido a Cristo, su abogado, su sumo sacerdote, y ha pedido perdón y se ha protegido en la sangre del Señor, aunque la iglesia le perdone, aunque le perdonen los hombres, si no le ha perdonado el Señor, no hay perdón. El único que tiene autoridad para perdonar los pecados es el Señor. En Juan 5:21 leemos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también a los que quiere da vida. Aquí descubrimos su autoridad para dar vida. El Señor nos ha dado vida y vida eterna. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida, dice la palabra del Señor. Qué lindo, hermanos, estamos vivos de entre los muertos, vivos, y debemos vivir esta vida que tenemos, que Él nos dio, debemos vivirla para su honra y su gloria. Y en Juan 5:27 dice, también les dio autoridad de hacer juicio. También le dio al Señor, el Padre le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Su autoridad para hacer juicio. El Señor tiene toda la autoridad. Él será el juez que va a juzgar a los muertos en el gran trono blanco. Porque el Padre a nadie juzga, todo el juicio entregó al Hijo. Y por eso es que la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, porque Él hace el juicio, Él perdona, Él responde, el mismo Señor responde con su sangre a nuestro favor. Con razón, resucitado, el Señor reunió a los suyos y en el momento de su despedida, antes de subir al cielo en una nube, les dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Vamos a continuar meditando en esta visita del Señor en 2 ocasiones al templo y echando fuera a los mercaderes.